En 1938, un joven coreano de 28 años abrió su primer negocio en una pequeña ciudad de Corea del Sur. No era un negocio muy impresionante, solo una pequeña tienda que vendía pescado seco, verduras y fideos. El dueño de la tienda, un hombre tranquilo y trabajador, tenía grandes sueños, pero en ese momento nadie se los tomaba en serio. Después de todo, ¿quién hubiera imaginado que esa pequeña tienda de comestibles, ubicada en un país devastado por la ocupación extranjera, se convertiría en uno de los conglomerados más grandes e influyentes del mundo? Este joven era Lee Byung-chul y su negocio se llamaba Samsung. Hoy, Samsung es un gigante global, conocido por sus teléfonos inteligentes, televisores y productos electrónicos. Pero su camino hacia la grandeza comenzó de manera muy humilde, en una pequeña tienda en la que apenas unos pocos notaban su existencia. Esta es la historia de cómo una pescadería se convirtió en Samsung y cómo un hombre visionario convirtió un pequeño negocio local en una de las empresas más poderosas del planeta. La historia comienza en 1910, en un pequeño pueblo agrícola llamado Uiryeong, en Corea del Sur. Era una época difícil para el país, que estaba bajo ocupación japonesa y sufría grandes desafíos económicos. En este entorno, un hombre llamado Lee Chan-woo y su esposa Kim Suk-bin dieron la bienvenida a su tercer hijo, Lee Byung-chul. La familia de Lee no era pobre, pero tampoco era extraordinariamente rica. Se dedicaban a la agricultura como la mayoría de las familias de la región. El padre de Byung-chul, Lee Chan-woo, era un hombre disciplinado que trabajaba largas horas en los campos para mantener a su familia. Su madre, Kim Suk-bin, era una mujer fuerte que se ocupaba de las tareas domésticas y criaba a sus hijos con esmero. Byung-chul creció viendo a su padre esforzarse todos los días para sacar adelante a la familia. Sin embargo, desde una edad temprana, Lee mostró poco interés en la agricultura. Sabía que quería algo más grande, algo que lo alejara del trabajo en los campos. Cuando Lee tenía solo 8 años, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras paseaba por el pueblo, se encontró con una máquina extraña que nunca antes había visto. Era una motocicleta, un vehículo traído por los japoneses que le dejó fascinado. Lee se quedó mirando, boquiabierto, mientras la máquina ruidosa pasaba a su lado. A diferencia de cualquier otra cosa que hubiera visto antes, esta motocicleta se movía a gran velocidad sin necesidad de caballos. La visión de esa máquina hizo que su curiosidad por la tecnología creciera rápidamente. Esa experiencia marcó su infancia. Mientras otros niños de su edad estaban felices jugando o ayudando en las tareas agrícolas, Lee Byung-chul comenzó a soñar con cómo podía escapar de la vida rural y dedicarse a algo que implicara máquinas, comercio y modernización. En lugar de centrarse en el trabajo agrícola, a Lee le interesaban los negocios y desde joven comenzó a estudiar por su cuenta cómo podía crear uno propio. A pesar de que su familia tenía cierta estabilidad económica, Lee sabía que, si quería seguir su sueño de ser empresario, debía buscar oportunidades más allá de su pueblo. En 1926, a los 16 años, dejó su hogar para estudiar en la Universidad de Waseda en Tokio, Japón, un país que en ese momento dominaba la península coreana. Aunque no era una tarea fácil para un joven coreano salir de su país en medio de la ocupación, Lee estaba decidido a aprender todo lo que pudiera sobre el mundo moderno y los negocios. Sin embargo, su tiempo en la universidad no duró mucho. Lee nunca fue un estudiante apasionado por las aulas. Como muchos otros grandes empresarios, su pasión no estaba en los libros de texto, sino en la práctica real del comercio. Tras solo un par de años de estudios, abandonó la universidad y regresó a Corea, convencido de que era el momento de comenzar su propio negocio. Con la ayuda de su familia, Lee consiguió un préstamo pequeño que usó para abrir su primer negocio en 1938, en la ciudad de Daegu. No era una tienda de tecnología, ni una fábrica de alta tecnología.
como uno podría imaginar de la futura Samsung. En lugar de eso, Lee abrió una tienda de comestibles llamada Samsung Sangho, que vendía productos locales como pescado seco, fideos y otros alimentos básicos. El nombre Samsung significaba 3 estrellas, un símbolo de grandeza, fuerza y eternidad. Y aunque el negocio era pequeño, Lee ya tenía en mente convertirlo en algo grande. En ese momento, nadie podría haber imaginado que esa pequeña tienda de comestibles, en medio de un país empobrecido y en crisis, se convertiría en uno de los mayores imperios empresariales del mundo. Pero Lee Byung-chul no era un hombre común. Tenía una visión clara y una ambición desmedida. Al llegar a Daegu, Lee estaba emocionado por comenzar su aventura empresarial. Sin embargo, la realidad no fue tan gloriosa como esperaba. Los primeros meses fueron difíciles y su negocio, que vendía principalmente productos básicos como pescado seco, fideos y arroz, apenas generaba ganancias. Para un hombre tan ambicioso como Lee, esto fue desalentador. Se dio cuenta rápidamente de que el éxito no llegaría de la noche a la mañana y que necesitaría paciencia y trabajo duro. Lee Byung-chul se enfrentó a tareas mucho más mundanas de lo que había imaginado. En lugar de dirigir un gran imperio empresarial, se encontraba ocupándose de pedidos de alimentos y haciendo entregas él mismo. Sin embargo, Lee no se dejó llevar por el desánimo. Sabía que cada pequeño paso era parte de un proceso más grande, y estaba determinado a quedarse, sin importar cuán difíciles fueran los primeros meses. Una de las razones por las que Lee decidió seguir adelante, incluso cuando las cosas no iban como esperaba, fue el miedo a regresar a casa como un fracasado. Sabía que, si cerraba su negocio y volvía a su pueblo, tendría que enfrentarse a su familia y amigos, quienes quizás lo verían como alguien que no había sido capaz de triunfar fuera del entorno rural. Esto lo motivó a seguir adelante, incluso cuando el futuro parecía incierto. Con el tiempo, a medida que el negocio comenzaba hasta a estabilizarse, Lee empezó a entender mejor las necesidades de sus clientes. Se dio cuenta de que había una demanda creciente de productos más allá de los alimentos básicos. Fue entonces cuando comenzó a diversificar su oferta, añadiendo productos como azúcar, trigo y otros bienes de consumo esenciales. Este fue su primer gran paso hacia la diversificación, un principio que más tarde se convertiría en uno de los pilares del crecimiento de Samsung. A medida que su pequeña tienda crecía, también lo hacía su reputación en la ciudad. La gente comenzó a hablar de Lee Byung-chul como un comerciante astuto y diligente, alguien que estaba siempre dispuesto a adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Poco a poco, empezó a ganar la confianza de los comerciantes locales, y su negocio comenzó a prosperar. A pesar de sus humildes orígenes, Lee ya estaba mostrando las cualidades que más tarde lo convertirían en uno de los empresarios más exitosos de Corea: perseverancia, adaptabilidad y una visión clara del futuro. A finales de 1939, justo cuando parecía que las cosas estaban mejorando, Lee se enfrentó a un desafío aún mayor: la Segunda Guerra Mundial. Con Corea bajo ocupación japonesa y el mundo en guerra, el comercio se volvió cada vez más difícil. Los productos se volvieron escasos, los suministros se encarecieron y la incertidumbre estaba en todas partes. Sin embargo, Lee no se dejó intimidar. Aunque su negocio de comestibles se vio afectado por la guerra, utilizó su ingenio para encontrar maneras de seguir adelante. En lugar de rendirse, Lee Byung-chul vio la guerra como una oportunidad. Sabía que, en tiempos difíciles, aquellos que son capaces de adaptarse y encontrar soluciones creativas son los que salen adelante. Así que comenzó a buscar nuevas formas de mantener su negocio a flote, incluso cuando los suministros escaseaban. Fue durante este tiempo que Lee hizo contactos importantes en el sector gubernamental y con otros empresarios, lo que más tarde sería crucial para el crecimiento de Samsung.
De hecho, el negocio de Lee no solo sobrevivió la guerra, sino que también comenzó a expandirse lentamente. Aunque al principio estaba limitado a los productos alimenticios, Lee siempre tuvo la visión de diversificar su empresa y con el tiempo comenzó a explorar nuevas oportunidades de negocio. Lee Byung-chul se esforzaba en aprender sobre nuevos sectores y mercados que pudieran ser útiles para el crecimiento de su empresa. Al final de la guerra, en 1945, Corea finalmente se liberó de la ocupación japonesa y con ello llegó una nueva era de reconstrucción. Aunque el país estaba devastado y la economía en ruinas, Lee Byung-chul vio en esta situación una oportunidad única. Sabía que si podía ayudar a reconstruir Corea, su empresa no solo sobreviviría, sino que podría prosperar en el nuevo entorno. Fue este espíritu emprendedor lo que lo llevó a hacer crecer Samsung más allá de una simple tienda de comestibles, sentando las bases para el imperio que sería en el futuro. Después de la guerra, Lee Byung-chul volvió a sus actividades comerciales con aún más determinación. Decidió que era el momento de dar un salto hacia nuevos horizontes. Aunque su tienda de comestibles había tenido un éxito moderado, no estaba satisfecho. Quería algo más, algo que pudiera aprovechar el potencial de una Corea en reconstrucción. Fue entonces cuando Lee decidió diversificar sus actividades. En lugar de limitarse al comercio de productos alimenticios, comenzó a explorar la posibilidad de adentrarse en la fabricación. Para 1948, con una Corea del Sur en plena fase de recuperación económica, Lee Byung-chul estableció su nueva empresa, Samsung Mulsan. En lugar de seguir con la venta de comestibles, Samsung Mulsan se centró en el comercio y la producción de productos básicos que eran esenciales para la reconstrucción del país. Lee Byung-chul estaba listo para pasar a un nuevo nivel en el mundo de los negocios. El primer gran desafío de Samsung Mulsan fue lidiar con la escasez de materiales y productos esenciales en el país. Las tensiones internacionales y la reciente división entre Corea del Norte y Corea del Sur habían dejado al sur con una economía en ruinas. Para Lee, esto significaba que los suministros de bienes eran limitados y costosos. Sin embargo, no dejó que esto lo detuviera. En lugar de depender de las importaciones, Lee decidió buscar maneras de fabricar productos localmente. El nuevo enfoque de Lee se centró en productos como el azúcar refinado y la harina, bienes que eran de alta demanda en una Corea que luchaba por alimentar a su población. Aunque no tenía experiencia en la fabricación de estos productos, Lee utilizó sus habilidades comerciales y su vasta red de contactos para asegurarse de que Samsung Mulsan pudiera producir y distribuir estos bienes de manera eficiente. Su capacidad para adaptarse a las necesidades del mercado y encontrar soluciones a los problemas que enfrentaba fue lo que ayudó a que su empresa comenzara a despegar. Al principio, la nueva empresa no fue fácil de gestionar. Los primeros meses estuvieron llenos de desafíos logísticos y operativos. Además, Lee Byung-chul enfrentó la falta de confianza de algunos inversores y clientes. Muchos veían a Samsung Mulsan como una empresa demasiado nueva y sin la experiencia suficiente para triunfar en la fabricación. Además, la competencia con otras empresas más establecidas era feroz. Lee tuvo que ganarse la confianza de sus socios comerciales y demostrar que su visión era más que un simple sueño. Trabajó incansablemente para asegurar que Samsung Mulsan no solo produjera productos de alta calidad, sino que también se destacará por su eficiencia en la distribución. Con el tiempo, los clientes comenzaron a notar la diferencia y la reputación de la empresa empezó a mejorar. Lee Byung-chul se aseguró de que cada paso que daba fuera un paso hacia el éxito. Para 1950, solo 5 años después del establecimiento de Samsung Mulsan, la empresa ya había crecido significativamente. Lee Byung-chul tenía una plantilla de más de 40 empleados y su fábrica de azúcar refinado se estaba convirtiendo en una de las más importantes del país. Sin embargo, justo cuando parecía que todo iba viento en popa, ocurrió un evento que sacudiría los cimientos de su empresa: la Guerra de Corea.
El estallido de la guerra en 1950 fue devastador para el país y afectó gravemente a Samsung Mulsan. Muchas de las fábricas y los centros de producción del país fueron destruidos, y la mayoría de los recursos se destinaron a los esfuerzos militares. La guerra trajo incertidumbre y caos, lo que dificultó enormemente la continuación de los negocios. Sin embargo, al igual que había hecho durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Byung-chul se negó a rendirse. Durante la guerra, Lee tomó la difícil decisión de reubicar su negocio para evitar que fuera destruido. Trasladó la sede de Samsung Mulsan a Busan, una ciudad en el sur de Corea que estaba relativamente a salvo de los combates. Esta reubicación fue un movimiento arriesgado, pero necesario. En Busan, Lee comenzó a reconstruir su empresa desde cero, aprovechando las oportunidades que surgían en medio del conflicto. Mientras otros empresarios se rendían, Lee se mantenía firme. A pesar de los bombardeos y la incertidumbre, Lee Byung-chul logró mantener Samsung Mulsan en funcionamiento. De hecho, la guerra terminó beneficiando a la empresa de maneras inesperadas. Con la creciente presencia de tropas estadounidenses en Corea del Sur, la demanda de productos básicos como azúcar y harina aumentó significativamente. Lee Byung-chul supo aprovechar esta oportunidad, y Samsung Mulsan se convirtió en un proveedor clave para los ejércitos aliados. Al final de la Guerra de Corea, en 1953, Samsung Mulsan no solo había sobrevivido, sino que también había crecido considerablemente. La capacidad de Lee Byung-chul para adaptarse a las circunstancias más difíciles fue lo que le permitió mantener a flote su empresa en medio de la adversidad. Para Lee, la guerra fue una prueba de su capacidad como empresario, y una vez terminada, estaba más decidido que nunca a expandir su empresa a nuevos horizontes. A medida que la guerra llegaba a su fin en 1953, la situación para Samsung Mulsan comenzaba a estabilizarse. Aunque la empresa había sufrido daños significativos, Lee Byung-chul había logrado mantenerla en funcionamiento. La paz trajo consigo nuevas oportunidades para la reconstrucción de Corea del Sur, y Lee estaba listo para aprovecharlas. Sabía que el país necesitaba desesperadamente productos básicos para recuperarse, y Samsung Mulsan estaba en una posición única para satisfacer esa demanda. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían mejorar, Lee enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera empresarial. A pesar de todos sus esfuerzos, la guerra había dejado a la empresa al borde del colapso financiero. Muchas de las fábricas de Samsung Mulsan habían sido destruidas o dañadas, y la escasez de materiales seguía siendo un problema importante. Además, el país estaba lidiando con una crisis económica que afectaba a todas las empresas, grandes y pequeñas. Lee Byung-chul tuvo que tomar decisiones difíciles. Para mantener a flote a Samsung Mulsan, tuvo que reducir personal y cerrar temporalmente algunas de las operaciones de la empresa. Fue un momento doloroso, ya que muchos de los trabajadores de Lee habían estado con él desde los primeros días de la compañía. Sin embargo, sabía que estos sacrificios eran necesarios si quería asegurar el futuro de su empresa. A pesar de estas dificultades, Lee nunca perdió de vista su visión. Sabía que la reconstrucción de Corea del Sur sería un proceso largo y complicado, pero estaba decidido a formar parte de ese esfuerzo. En 1954, con la guerra finalmente terminada y la reconstrucción en marcha, Lee Byung-chul decidió que era hora de reinventar su empresa. Sabía que si Samsung Mulsan se quedaba en el negocio de los productos básicos, su crecimiento sería limitado. Corea del Sur estaba comenzando a modernizarse, y Lee quería que Samsung estuviera a la vanguardia de ese cambio. Decidió que era el momento de expandir sus operaciones más allá del comercio y la fabricación de alimentos. Tenía una visión mucho más ambiciosa: transformar a Samsung en una empresa diversificada que pudiera competir en múltiples industrias. Lee Byung-chul comenzó a buscar nuevas oportunidades de inversión.
Sabía que el sector textil estaba en auge, ya que la demanda de ropa y productos textiles era alta tanto en Corea como en el extranjero. Decidió fundar una nueva rama de Samsung centrada en la industria textil, lo que marcaría el comienzo de la diversificación que definiría el futuro del conglomerado. Lee Byung-chul estaba decidido a dejar atrás el pasado y construir algo mucho más grande. La fundación de esta nueva división fue solo el primer paso en lo que se convertiría en la expansión masiva de Samsung. Con el tiempo, la empresa comenzaría a incursionar en una amplia variedad de sectores, desde la construcción y la electrónica hasta las finanzas y las telecomunicaciones. Pero en esos primeros días, lo más importante para Lee era mantener la fe en su visión y seguir adelante, sin importar cuán grandes fueran los obstáculos. Lee Byung-chul nunca dejó que los fracasos lo detuvieran y siguió adelante incluso cuando todo parecía perdido. En otras palabras, se negó a rendirse. Aunque la guerra había dejado su empresa en ruinas, él sabía que tenía la capacidad y la determinación para reconstruirla desde cero. La historia de Samsung estaba lejos de terminar. De hecho, estaba a punto de comenzar una nueva y emocionante etapa. En los años 60, Lee Byung-chul empezó a visualizar un futuro en el que Samsung fuera mucho más que una empresa de comercio y manufactura. Para él, la clave del crecimiento estaba en la tecnología, y estaba decidido a llevar a Samsung al sector de la electrónica. Corea del Sur, aún en recuperación tras la guerra, estaba dando sus primeros pasos hacia la industrialización, y Lee sabía que había una oportunidad enorme para quien pudiera entrar primero en ese campo. Inspirado por las empresas electrónicas japonesas, Lee Byung-chul decidió que Samsung debía ingresar a esta industria emergente. Lee estaba decidido a que Samsung no se quedara atrás en la producción de nuevos dispositivos. Sabía que el futuro de las comunicaciones, los electrodomésticos y, en última instancia, de la tecnología de consumo, residía en los avances electrónicos. Fue en 1969 cuando Samsung Electronics nació oficialmente. La compañía, fundada con la ayuda de otras empresas locales y con una pequeña planta de producción en Suwon, comenzó fabricando productos simples como televisores en blanco y negro, que eran accesibles para la población. Este primer paso en la industria electrónica no fue fácil. Samsung estaba entrando en un campo donde competía directamente con gigantes japoneses como Sony y Toshiba, que ya tenían una ventaja significativa en términos de tecnología y experiencia. Sin embargo, Lee estaba convencido de que Corea del Sur también podía convertirse en un líder tecnológico, y tenía una estrategia clara para lograrlo. Lee Byung-chul buscó alianzas estratégicas y asociaciones tecnológicas. Samsung comenzó a trabajar con empresas extranjeras para obtener el conocimiento y las licencias necesarias para fabricar productos electrónicos de alta calidad. Estas asociaciones no solo le permitieron a Samsung mejorar su tecnología, sino también aprender rápidamente de sus socios. De esta manera, Samsung pudo comenzar a producir televisores, lavadoras y refrigeradores que eran asequibles para las familias coreanas. El primer gran éxito de Samsung Electronics llegó en 1970 con el lanzamiento de su primer televisor en blanco y negro, el modelo P3202. Aunque simple en comparación con los productos de los gigantes japoneses, este televisor fue un hito importante para Samsung y para Corea del Sur, ya que demostraba que el país podía fabricar productos electrónicos de calidad. Las ventas iniciales fueron modestas, pero el producto ganó popularidad rápidamente, y Samsung comenzó a expandir su capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda. A medida que la compañía crecía, Lee Byung-chul continuó invirtiendo en la investigación y desarrollo, convencido de que el futuro de Samsung estaba en la innovación tecnológica. Su visión era clara. Samsung no solo debía fabricar productos electrónicos, sino que también debía ser un líder en la creación de nuevas tecnologías. Esta visión lo llevó a tomar una decisión clave en 1974: entrar en el campo de los semiconductores. Para muchos,
Este era un paso arriesgado. La fabricación de semiconductores requería una inversión enorme y un conocimiento técnico avanzado, pero Lee sabía que los semiconductores serían el corazón de todas las tecnologías futuras, desde las computadoras hasta los teléfonos. En ese momento, Corea del Sur no tenía la infraestructura ni el conocimiento para fabricar semiconductores, pero Lee estaba dispuesto a correr el riesgo. Samsung adquirió una pequeña empresa llamada Korea Semiconductor y comenzó a invertir fuertemente en la investigación y desarrollo de esta tecnología. Lee Byung-chul buscó aprender de los líderes mundiales en semiconductores, enviando a ingenieros de Samsung a estudiar en el extranjero y estableciendo alianzas con empresas de Silicon Valley. El riesgo de Lee Byung-chul comenzó a dar frutos en los años 80, cuando Samsung Electronics lanzó sus primeros chips de memoria y comenzó a venderlos a empresas de todo el mundo. Fue un momento decisivo para la compañía, que estaba empezando a ser reconocida no solo como un fabricante de productos electrónicos, sino también como un innovador en el campo de la tecnología de semiconductores. La visión de Lee Byung-chul de convertir a Samsung en un líder tecnológico comenzaba a hacerse realidad. Samsung continuó expandiéndose en la industria electrónica, lanzando nuevos productos y consolidando su posición en el mercado global. En 1983, la compañía lanzó su primera computadora personal y en 1984, su primer teléfono móvil. Cada uno de estos productos marcaba un paso adelante en la transformación de Samsung en un gigante tecnológico. Sin embargo, Lee Byung-chul no estaba dispuesto a conformarse con el éxito que ya había logrado. Para la década de 1990, Samsung Electronics había crecido exponencialmente y la compañía estaba comenzando a competir directamente con los gigantes tecnológicos de Japón y Estados Unidos. Lee Byung-chul tenía una ambición aún mayor para Samsung: convertirla en una empresa verdaderamente global y en un líder en todas las áreas de la tecnología, desde la electrónica de consumo hasta las telecomunicaciones y la informática. El camino no fue fácil, pero la perseverancia de Lee Byung-chul y su disposición a tomar riesgos valió la pena. Para finales de los años 90, Samsung había logrado convertirse en uno de los mayores fabricantes de semiconductores del mundo, y sus productos electrónicos, como televisores y teléfonos móviles, se vendían en todo el planeta. El éxito de la compañía en estos años fue el resultado directo de la visión de Lee y de su capacidad para adaptarse y aprender de los desafíos. Lee Byung-chul logró transformar a Samsung en una de las empresas más importantes del mundo. A medida que el mundo entraba en la era digital, Samsung, bajo el liderazgo de Lee Kun-hee, hijo de Lee Byung-chul, estaba preparado para hacer una transformación significativa que llevaría a la compañía a convertirse en un gigante tecnológico global. Tras la muerte de Lee Byung-chul en 1987, su hijo tomó las riendas de la empresa con una visión clara: convertir a Samsung en una empresa global líder en innovación y calidad. Lee Kun-hee entendió que, para competir en el escenario global, Samsung necesitaba un cambio radical. Inspirado por lo que había aprendido al observar a empresas de renombre mundial como Sony y General Electric, Lee lanzó en 1993 la ahora famosa Declaración de Frankfurt. En esta conferencia, Lee pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de la empresa para siempre. Cambia todo, excepto a tu esposa y tus hijos. Con esta frase, instó a sus empleados a reevaluar sus procesos, mejorar la calidad de los productos y enfocarse en la innovación sin temor al fracaso. Uno de los primeros ejemplos de este nuevo enfoque fue la división de semiconductores de Samsung. En la década de 1990, Samsung comenzó a dominar el mercado de chips DRAM, superando a competidores japoneses y estadounidenses. La capacidad de Samsung para fabricar semiconductores de alta calidad y a bajo costo le permitió convertirse en el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, un título que mantiene hasta el día de hoy.
A la par del crecimiento de su división de semiconductores, Samsung también comenzó a enfocarse en la tecnología de consumo, en especial en la fabricación de televisores y teléfonos móviles. En 1995, Samsung lanzó su primer televisor de pantalla plana, adelantándose a muchos de sus competidores. Sin embargo, fue en el mercado de los teléfonos móviles donde Samsung verdaderamente comenzó a brillar. En 1999, la compañía lanzó su primer teléfono móvil con pantalla LCD, y desde entonces no ha dejado de innovar. Inspirados por la visión de Lee Kun-hee de ser una empresa orientada a la tecnología de alta calidad, Samsung comenzó a invertir fuertemente en investigación y desarrollo, convirtiéndose en un líder en la innovación móvil. En 2002, Samsung lanzó su línea de teléfonos móviles de la serie AnyCall y en 2009 presentó su primer teléfono inteligente, el Samsung Galaxy, que pronto se convertiría en el principal competidor del iPhone de Apple. La serie Galaxy fue un éxito global y en 2012 Samsung superó a Nokia y Apple, convirtiéndose en el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo. El enfoque de la empresa en ofrecer productos innovadores, con características avanzadas y precios competitivos, resonó en los consumidores de todo el mundo. Para 2020, Samsung había vendido más de 2.000 millones de dispositivos Galaxy, consolidando su posición en la cima del mercado global de teléfonos inteligentes. Otro pilar del éxito de Samsung en la era moderna ha sido su división de pantallas. En 2007, la compañía introdujo su primera televisión con pantalla OLED, y desde entonces ha liderado la innovación en el campo de las pantallas de alta definición. Las televisiones de Samsung son ahora consideradas entre las mejores del mundo, y la empresa ha sido pionera en tecnologías como las pantallas curvas y la resolución 8K. En la década de 2020, Samsung no solo es un líder en tecnología de consumo, sino que también ha expandido su presencia en industrias tan diversas como la robótica, la inteligencia artificial y los vehículos autónomos. Además, la compañía ha invertido en energía renovable y soluciones sostenibles, lo que demuestra su compromiso con el futuro. Lee Kun-hee falleció en octubre de 2020, dejando un legado que pocos podrían igualar. Lee enfrentó desafíos y fracasos. Sin embargo, fue su capacidad para aprender de estos errores lo que permitió a Samsung convertirse en una de las empresas más grandes y exitosas del mundo. Hoy, Samsung sigue siendo un símbolo de innovación y perseverancia. Con más de 300.000 empleados en todo el mundo y operaciones en más de 80 países, Samsung ha demostrado que una visión clara, combinada con un enfoque en la calidad y la innovación, puede llevar a una empresa a alcanzar alturas inimaginables. Gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por la historia de Samsung. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.